es cierto?, para ver si logramos terminar de despachar el proyecto que facilita el teletrabajo para padres y madres en situaciones de pandemia o de catástrofe. Había una propuesta que habían hecho nuestros asesores, la senadora Muñoz nos pidió que revisarla. Entiendo por lo que conversamos que ella tiene una propuesta alternativa. Quizás se la puedo mandar a la Pilar. Ya. Te la envío por WhatsApp, Pilar, porque ahí no la pueden mostrar a todos. Perfecto. Que tiene que ver con el segundo inciso. Ya. Aquí llega. Ahí está. Gracias, Pilar. Te lo mando al tiro. Uy. Enviar. Ya. Es solo el segundo inciso. Hay que ponerlo. La propuesta coloca abajo. Sí, o sea, por la debajito de. Sí, y con otra destacada. Exacto. Es lo que está en negrita nomás. Sí. Claro. Que se añade, entiendo. Lo mismo en dichos casos. Claro, lo mismo en dichos casos, y después sin ayuda, al final, sin ayuda a otra persona. ¿Con sin ayuda? Sin ayuda con negrilla, al final. Sin ayuda a otra persona adulta que resida en el mismo domicilio. Ahí, al final. Al final. Entonces, otra cosa es lo que usted me mandó. ¿Cómo? Sí. A ver. Llega esta persona adulta, nomás lo que usted me mandó. Sin ayuda de otra persona adulta, eso, sin ayuda. Al final. Oye, lo que está destacado en negro. Es que la senadora Muñoz le agregó una cosita ahí. Sí, entonces, sin ayuda de otra persona adulta ¿ya? Que resida en el mismo domicilio. Entonces, el domicilio no es nuevo también. En el mismo domicilio. Sí. Desde sin ayuda, todo eso es en el. Y léeme, espérate, antes que lo mostremos. Para avanzar de lo que conversamos con la senadora Muñoz, en el primer inciso no tendríamos acuerdo en el texto. ¿No es cierto? Que podríamos dar eso por aprobado por unanimidad, que es la situación en estado de excepción o de alerta, ¿no es cierto?, de los niños, o sea, de los padres, madres con niños en edad preescolar. Así es. Esa contingencia, diríamos, está... Eso está aprobado por unanimidad. ¿No? Ya, el primer inciso. Después viene el inciso segundo, y el amarillo es el inciso segundo que propone la senadora Muñoz. Lo que está en negrilla subrayado es lo distinto, digamos, del inciso segundo que habíamos visto. Entonces dice, si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa y adoptare medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años que se vea afectado por dichas circunstancias, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Aquí viene lo nuevo. No procederá en caso que se haya impuesto la paralización total o parcial de actividades en la comuna en que deban prestarse los servicios, aun cuando los establecimientos educacionales no se encuentren cerrados. En dichos casos, el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda de otra persona adulta que resida en el mismo domicilio. Este texto, sí, senadora Muñoz. Sí, yo estoy de acuerdo con el inciso primero, porque resguarda completamente las dos situaciones que yo he insistido que detonan el teletrabajo.
vale decir, la catástrofe y las medidas sanitarias impulsadas, establecidas y obligadas por la autoridad para enfrentar las crisis. El segundo inciso, en mi opinión, resguarda, por cierto, la situación de catástrofe, pero no resguarda la situación de riesgo. Y es por eso que lo que yo pregunto es que sencillamente si los establecimientos educacionales están abiertos, no existe el teletrabajo. Eso es lo que yo colijo de esta disposición. No hay teletrabajo si los recintos educacionales, cualquiera que sea, están abiertos. Y eso significa entonces que la situación sanitaria que interviene en este entorno lamentable que vivimos, porque no solo se trata de arreglar la situación laboral, sino que también el riesgo a que están sometidos, en este caso, niñas, niños que dependen de estos padres, madres trabajadoras. Entonces, lo que a mí me queda ahí sin resguardo, y por eso insisto en poner lo que había propuesto anteriormente, en que junto con que se considere, ¿cierto?, la apertura o no de los establecimientos, se considere también cuál es la situación, ¿cierto?, en que están en los sectores o las comunas donde se prestan los servicios, en qué condiciones sanitarias se encuentran. Porque si están en una fase 1, vale decir cuarentena total, en fase 2, que es semi-cuarentena, en mi opinión, esas situaciones se imponen por sobre la apertura o no de los establecimientos educacionales. Y además me queda la duda dónde está la voluntariedad en esta disposición para que padres, madres envíen o no a sus hijos, sus hijas al establecimiento educacional. Entonces a mí me queda muy como una decisión muy gruesa en el sentido que no están abiertos, entonces hay teletrabajo, pero si están abiertos hay teletrabajo. No hay ninguna otra condición entre medio, considerando la magnitud de la pandemia que vivimos. Ese es el resguardo, Presidenta, que insisto en que no puede dejarse la dimensión sanitaria fuera de estas disposiciones. Gracias, senadora. Lo que yo entiendo es que lo que usted hace es añadir, y por lo tanto, hasta el teletrabajo nosotros podríamos aprobar por unanimidad, sí, ¿no es cierto? Y la discusión está en lo adicional. O sea, Perdón. Presidenta. ¿No? Ya. Antes, si no hay acuerdo para eso, abro, pero lo que quería especificar yo nada más, respondiendo a la senadora Muñoz, que cuando ponemos que impliquen el cierre de establecimiento de educación básica, o que impidan la asistencia a los mismos, el que impidan la asistencia a los mismos se pone en las circunstancias de que el papá o la mamá está en una comuna en que está en cuarentena, que hay un cierre parcial, que hay otra situación que está abierto el establecimiento educacional, impide su asistencia. Yo entiendo que el agregar eso justamente tenía que ver con esa hipótesis que pueden ser distintas. Y lo otro es que cuando se habla de la paralización total, lo entiendo, pero la paralización parcial podría ser incluso fase 4, porque hay ciertas cosas que no están funcionando. O sea, la paralización parcial me parece que en la propuesta, senadora Muñoz, queda un poco abierta. Y que puede dejarlo para en todas las circunstancias. Y estamos hablando además de los chicos de educación básica, que es un universo como bastante amplio. Esas son como las preguntas que me surgen. Le doy la palabra al senador Letelier. Sí, es que estoy tratando de ver cuánto podemos avanzar, tratando de entender bien la inquietud de la senadora Muñoz, porque lo que ella nos está planteando es que hoy tenemos fase 2 y 3 y 1. Yo no sé si a futuro eso es lo que va a existir. Eso es lo que me incomoda un poco de este lenguaje. Entonces, de repente siento, bueno, pongamos que cuando hay estas situaciones excepcionales, siempre para los niños menores de edad escolar, en edad escolar, y estamos cuando los colegios están cerrados, y aquí Adriana nos plantea la situación de la cotidianidad que estamos viviendo hoy en nuestro país por estas cosas territoriales que vivimos y los trabajadores de educación. Entonces, trato de entender si se puede armar como ella está proponiendo. Eso porque entiendo que es una situación de riesgo el que
es ante el riesgo tener una actitud preventiva, que es lo que ella nos está planteando, y a mí me parece positivo, no decir me parece mal. Lo que no sé si queda bien resuelto con este texto, esa es mi única inquietud. Comparto la intención, porque esto de, en el caso que no se haya impuesto paralización total o parcial de la actividad en la comuna que se deben prestar los servicios, es decir, aun cuando el establecimiento no se encuentre encerrado, esos casos, digamos, en Magallanes yo no sé cómo está, pero voy a poner el caso de, en Rengo ya se levanta la cuarentena. Si no hay cuarentena en Rengo, pero hay en las comunas colindantes, la idea de tuya, Nani, es que es cuál, que quiero entender las consecuencias de la casuística, eso es lo que no logro comprender del todo. La senadora Presidenta. Sabat me había pedido la palabra, pero le vamos a dar antes la palabra a la senadora Muñoz para que pueda clarificar y tratar de entender efectivamente cómo resolvemos ahí. Es que yo no sé por qué cuesta tanto comprender la variable riesgo. No, no sé por qué cuesta tanto. O sea, no sé por qué cuesta tanto comprenderla. Es para una situación además permanente, por su intermedio al senador Letelier. En toda catástrofe natural o de crisis sanitaria van a existir medidas con las cuales la autoridad misma nos va a imponer. No nos gusta la cuarentena, pero tenemos que hacerla, porque es una medida que a través de la autoridad dice que es la única para combatir, en este caso, la pandemia del coronavirus. En otros casos quizás pueden ser otras medidas que lleven a paralizar, ¿cierto?, las actividades, que un terremoto y no podamos cruzar la ciudad, tenemos que quedarnos, Entonces, yo no estoy especificando aquí las fases, sino que estoy tratando de transmitir, instalar la variable riesgo sanitario, riesgo de salud, riesgo de enfermarme, riesgo de morir, que no solamente está vinculado a una situación en que yo tenga el deber de volver a trabajar porque me lo impone una directriz, ¿cierto?, de una dirección regional, de salud, de educación, no sé, pues de cualquier ministerio, de cualquier empresa, sin que yo tenga que mediar la voluntariedad, porque aquí a mí lo que me da la impresión es que se borra la voluntariedad que hoy día existe en determinadas fases, 1, 2 o las que sean. Hay un grado de decir, mire, yo estoy en fase 2, pero no voy a llevar a mis hijos porque es un riesgo. Existe hoy día esa voluntariedad establecida. Ahora, a través de discretos de disposiciones y distintas normas, se está rompiendo esa voluntariedad. Entonces, yo quiero resguardar esa variable tras esta redacción, que puede ser imperfecta, pero a mí no, me parece que no puede quedar fuera de que lo que detone el teletrabajo como un derecho para madres, padres, como mediadores de que resguardan los derechos, ¿cierto?, de las niñas, los niños, los derechos superiores, porque enviar a un niño al colegio en una situación, fase 2, por ejemplo, no en este contexto, a ver, otro, en un momento histórico futuro, ojalá no, pero yo envío a un niño al colegio porque no hay voluntariedad, no puedo, y tampoco me van a dar teletrabajo. Y mi niño va y se contagia, porque estábamos en una fase que sanitariamente hoy día está absolutamente establecido por distintos expertos, que las fases son cortes raros, digamos, o sea, en la fase 2, cuando todo el mundo se contagia, no es una fase donde sencillamente tú estás libre de riesgo. Entonces, ¿cómo resguardar en una medida que es importantísima para niños, niñas, para los padres, las madres, para los trabajadores, resguardar una variable que aquí, en mi opinión, no está resguardada como está resguardada en el inciso primero? Senadora Sabat me había pedido la palabra. Sí, Presidenta, por su intermedio, me gustaría preguntar a la senadora Muñoz, con el afán solo de entender, quizás muy en línea de lo que preguntaba el senador Letelier, la casuística. Yo quiero dar un ejemplo, a saber si es que logro interpretar la indicación de la senadora Muñoz, en el entendido de que si nos encontramos en otra alerta sanitaria, y por ejemplo, ella dio el ejemplo del terremoto, los colegios están cerrados, ¿cierto? Y ella dice con esta indicación que, por ejemplo, la madre no pueda trasladarse al colegio, o no, los colegios están abiertos, ella no puede trasladarse al colegio porque, por ejemplo, en el terremoto, no sé, hubo un aluvión y se cayó la calle y no puede trasladarse al lugar del colegio, o es simplemente el criterio
de que el padre no quiera llevar el niño al colegio a pesar de que está abierto por un riesgo que él, inminente que el padre o la madre pueda creer que existe si lo lleva al colegio. Quiero saber si son implicancias en el fondo de riesgo que son inminentes propias de la calamidad pública o de la alerta sanitaria, o si tiene que ver con una disposición del padre o de la madre de llevarlo al colegio. Eso quiero entender. Si puedo complementar, yo veía otro tema que cuando decía la paralización total o parcial de actividades de la comunidad, yo estaba pensando el toque de queda. Yo estaba como, hay toque de queda, entonces, por ende, si hay una situación donde hay toque de queda, las mujeres, las familias tienen derecho a pedir teletrabajo. A mí no me importa que pidan teletrabajo, a mí me parece, si se puede masificar, mejor. No es esa mi objeción, quiero decirlo. Es solamente entender el alcance del texto. No estoy a favor de lo que está planteando Adriana. Sí, que se están tomando medidas sanitarias. Yo lo encuentro bien absurda alguna de estas fases. Entonces, no sé si es que corresponde con riesgo o no. Entiendo que lo que está planteando ella, pero quiero entender el texto, no las intenciones. Entonces, si hay toque queda, la idea es que tenga la madre el derecho a pedir teletrabajo. Si ese fuera el caso, ¿por qué no simplificamos simplemente? Y decimos, bueno, cuando hay este estado de excepción, independiente de los colegios, que las mamás, los padres pueden siempre solicitar el teletrabajo. Que es más genérico, ninguno de estos casos establece que es obligación del empleador dar el teletrabajo. Entonces, de ofrecerlo. Lo dejo abierto. Pancho, estabas levantando tú la mano. Sí, Presidenta, por su intermedio, también un poco en la misma línea de consultar, porque es para ver si está subsumido esto realmente en los otros contenidos que acordamos o no. Tengo una duda por su intermedio, senadora Muñoz, Adriana, cuando se refiere a la comuna en que deban prestarse los servicios, la trabajadora que tiene a cuidado un menor, ¿no es cierto? O sea, yo resido en la comuna A, probablemente el colegio o el establecimiento educacional queda en la comuna B, y yo presto mis servicios en la comuna C. Se refiere a esos servicios, a los que presta la trabajadora en la comuna C. No necesariamente al tema del traslado o no traslado, o de la llevada o no llevada a la comuna del establecimiento educacional. ¿Es así? Ahí me pierdo un poco. Mira, aquí lo que se instala es una situación bien concreta respecto al riesgo de contagio. Porque lo que me dice el inciso segundo es que los niños en edad escolar, ¿cierto? En etapa escolar, cuando se cierran esos establecimientos, hay teletrabajo. Eso es lo que me dice. Nada más. Perdón, senadora, es Entonces, cuando cierran los establecimientos, no hay teletrabajo. Circunstancias que impidan la asistencia a los mismos, de los niños. Claro, son las dos cosas. Por ejemplo, si es que están cerrados los colegios, y además, por ejemplo, si se está en fase 1, por ejemplo, si en una medida administrativa como en una fase 1, en otra alerta sanitaria, en fase 1, si se permitiera la apertura de los colegios, ahí tampoco se podría ir. Se podría acceder, o sea, ahí sí se podría acceder al teletrabajo, porque serían dos implicancias. La que el colegio está cerrado, pero en ese caso está abierto, y en la otra es que la madre, por una instrucción administrativa, no pudiese llevar al niño al colegio, porque, por ejemplo, está en fase 1. ¿Los colegios están abiertos? Si están abiertos los colegios, no tengo derecho a teletrabajo, ¿cierto? Eso es lo que se resguarda en este inciso. No, colegios abiertos, no hay teletrabajo. Lo que estamos diciendo, querida senadora, es que el empleador tiene que ofrecerle teletrabajo, además en aquellas circunstancias donde se puede hacer teletrabajo, ya sea que
se tomen medidas que impliquen el cierre del establecimiento, que eso es uno, o que impidan la asistencia de los niños a los mismos. Si yo estoy en una comuna donde hay cuarentena y por lo tanto no puedo llevar a mi niño al colegio, independiente de que ese colegio esté en la comuna al lado, que está en fase 3, Claro. pero yo no me puedo trasladar por el riesgo, porque además estoy en una comuna, si es que es algo que sea servicio esencial, no puedo ir a trabajar si estoy en cuarentena. Entonces, puedo pedir teletrabajo. Dani, en el fondo, si el colegio está en fase 2 y el colegio está abierto, pero tú resides en una fase 1, o sea, no puedes porque estás en cuarentena, también se te aplica la norma de teletrabajo. Porque tienes dificultades para poder llevarlo al colegio, por ejemplo. Es que eso tú tienes que establecerlo en una declaración jurada. ¿Ah? Eso es lo que se colige al final. Entonces, lo que impiden la asistencia a los mismos. Yo tengo que posteriormente aquí decir que el trabajador deberá entregar una declaración jurada porque no llevan niños al colegio pese a que está es que no abierto. es así. Perdón, senadora, no, Carolina. Solo quiero clarificar que la declaración jurada es respecto de que es la persona que tiene que hacerse cargo del niño o niña. Y ahí a mí me está bien recto como estaba el texto, que señala que el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia a otra persona adulta. Entonces, por lo tanto, tiene que hacerse cargo del cuidado. Eso es la declaración jurada, no es nada más. Y ahí yo creo que el especificar que resida en el mismo domicilio puede complicar, o sea que no es necesario. Me parece que está bien cubierto. Tenemos que partir acá en la sala. Bueno, pero mira, no lo vamos a resolver, votemos mi propuesta y lo llevamos a la sala. Sí, pero Yo creo, Carolina, senador Letelier. es que hay una... Disculpe, yo en esto saben que yo siempre en el tema de derechos de los niños y versus los derechos de las madres, no hay ninguna razón que un niño de 6 años no se le proteja de la misma forma que un niño de 4. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, en el primer párrafo, como ponemos la etapa preescolar, eso es lo que nos genera toda esta discusión. Si aquí dejáramos el primer párrafo, que todos niños en edad preescolar o de enseñanza básica, esto se resuelve. Y es una elección el empleador deberá ofrecer a todas las personas que trabajan, y eliminamos los segundo y tercer inciso, que entiendo que eso es lo que está planteando la senadora Muñoz, dejar abierto que una situación, si hay una situación sanitaria, de alerta sanitaria, porque está la alerta sanitaria, si el tema está todo resuelto, se elimina la alerta sanitaria. Yo quiero solo recordar, senador, que esa discusión es la que tuvimos en la sesión pasada. Yo lo sé, estoy tratando de facilitar la reflexión de la senadora Muñoz. La verdad es que creo que hemos hecho la discusión de buen ánimo, tratar de llegar a un acuerdo, cada uno tiene su postura legítima en esto. Yo sugiero que lo votemos, lo llevemos a la sala. Si en el intertanto tenemos una mejor idea, siempre está la posibilidad de volverlo a la comisión, quizás con un texto distinto, ¿no es cierto?, que podamos clarificar cuáles son los puntos, pero creo que en este momento hemos llegado como a un punto en que es mejor que votemos, que pongamos en votación más bien por separado, Pilar, ahí lo que agrega, ¿no es cierto?, la senadora Muñoz, yo entiendo. Instrúyenos tú cuál es la mejor manera. Votemos el texto inicial y separado, votación separada con la frase que yo agrego. Sí, claro. Eso. Sí. Habría que votar las frases que propone la senadora Muñoz. ¿Aprobamos todo lo demás menos lo subrayado? Sí. Exactamente. Así es. Y la Así última oración, que hay una parte que no está subrayada. Lo que pasa es que ahí lo que cambia es que es en dicho, lo deja en plural, y que resida en el mismo domicilio, pero eso también lo votamos por separado. Ya. Perfecto. Entonces, la presidenta pone en votación las frases que están subrayadas, que es lo nuevo que se introduce en este inciso segundo. Senadora Sabat. Perdón, pero secretaria, ¿quedó votado entonces lo que teníamos acordado y ahora estamos votando solo lo que está subrayado? Así es, que es lo nuevo, que es lo distinto que introduce la senadora Muñoz.
Ya. Presidenta, yo debo decir que aquí lo que más interesa es que también el proyecto avance, entendiendo que hemos intentado llegar a un acuerdo y que debemos ceder en algunos puntos. Yo en base a eso voy a abstenerme en esta indicación porque la verdad no logro entender en la práctica qué significaría. Entiendo que lo que aquí de alguna otra manera se quiere prever ya estaría previsto en la frase anterior. Eso es lo que yo entiendo. Solamente por eso yo me abstengo. Se abstiene la senadora Zavala. Senadora Van Rieselberghe. No, yo voy a votar en contra de lo que se agregó ahora último, porque creo que la redacción que se había concordado resguardaba bastante bien lo que el proyecto de ley inicialmente buscaba, que era justamente ayudar a cuidar la salud de los niños y darle las facilidades a los padres, a las madres y eventualmente a los papás que tienen al cuidado a niños. A mí me parece educación básica, donde creo que de verdad la estimulación de su cerebro, de su inteligencia que se genera y que es imposible que se genere solamente online, creo que en la medida en que los colegios se van abriendo y sobre todo porque se abren en concordancia con las comunidades educativas, y esto no solo con los papás, sino que con toda la comunidad educativa, me parece que hay que tratar de estimular porque que la presencia vaya a los colegios. Y creo que está adecuadamente resguardado el hecho de que cuando una mamá, por ejemplo, que tiene su niño en otro colegio, pero el hogar está en una comuna con cuarentena y por lo tanto no puede trasladarse, está bien resguardada en la redacción anterior. Por lo tanto, yo voy a votar en contra de estas indicaciones. La senadora Van Rieselberghe vota que no. Senador Letelier. Yo me abstengo. Comparto el criterio, no entiendo el texto. Yo quiero apoyar lo que dice la Nani. Pero entiendo que si yo me abstengo, meto a la senadora Goecho en un lío, pero se va a aprobar el texto porque vamos a tener 2 abstenciones. Entonces, Senadora Muñoz. Voto a favor. Vota a favor. Presidenta. Yo entiendo que me corresponde definir, que es a lo que se refería el senador Letelier. Yo quiero aquí señalar que creo que lo que se nos mezclan son varias cosas que quedan a la vista en una situación de pandemia y catástrofe. Y a mí me encantó un concepto que usó la senadora Muñoz el otro día, que tiene que ver con cómo avanzamos en una ley de catástrofe con perspectiva de género, que se haga cargo de todas las implicancias que esto tiene en particular para las mujeres, pero también para los padres y para las familias, que es una perspectiva que habitualmente nos vemos en situaciones de urgencia. Hoy día en la sala acabamos de discutir justamente la nueva UNEMI y uno dice cuánta falta le hace a la nueva UNEMI, a la institucionalidad de esa mirada. Pero creo que en lo que hemos conversado, en lo que trabajamos como indicación, está bastante resuelto con las dificultades que tiene lo que queremos cautelar en la idea matriz de este proyecto. Y entendiendo que quedan situaciones pendientes y la especificidad que tiene la pandemia, yo voy a rechazar el texto propuesto, el que estamos votando ahora, en función de poder avanzar, también por la urgencia que tiene el poder dar una señal respecto de que se pueda adoptar teletrabajo en aquellas circunstancias en que las madres o padres lo requieren y donde es posible. Secretaria. Dígame. Secretaria. Sabe que yo, mi intención era votar en contra, la verdad, por no entender el texto. Mil disculpas, pero me confundí con el sentido de lo que estábamos votando. Por eso le pregunté al inicio. ¿Usted cambia el voto y vota en contra? Ya. Sí, gracias. Entonces el resultado de la votación es 3 votos en contra, 1 voto a favor, 1 abstención. Por lo tanto, se rechaza la propuesta de la senadora Muñoz. Y el texto queda igual como se aprobó, que está ahí en gris. Ese sería el texto de inciso segundo. Y se entiende despachado el proyecto. Bueno, les agradezco a todos la disposición y los invito a conectarse a la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Gracias, presidenta. Chao, chao. La grabación se ha detenido.